Efesios capítulo 3, verso 20 y San Lucas capítulo 17, verso 11. Ahí hay una expresión que me lleva a una situación que se dio, es una historia, no es parábola. Efesios capítulo 3, verso 20 dice San Pablo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Sí? Esto puede ser parafraseado con la expresión de que Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Dios tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Nosotros pedimos desde nuestra limitación humana, pedimos desde nuestro dolor. Una persona con dolor puede construir una oración que diga quítame la vida y está pidiendo lo que no debe pedir y es entendible. Ayer veía a una señora que está promoviendo que en México se active una ley que le permita la eutanasia, la salida digna, le llama ella. Y entiendo, habla de su dolor, habla de su situación, no quiero no ser empático, lo entiendo, pero desde su realidad lo que pide es la muerte. Y hay personas que su tristeza y su depresión, su amargura, su situación pueden llegar a pedir la muerte porque no hay esperanza y las cosas pudieran componerse, pero no se permitieron. Hay personas que se han quitado la vida y es muy triste porque tal vez no le dieron oportunidad, la situación, la ayuda, la corrección. Entonces, lo entiendo, somos personas limitadas, somos personas que hablamos de nuestra realidad. Entonces, desde nuestra realidad, pues perdemos de vista eso. Y dice la palabra de Dios que Dios puede darnos mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. Mi entendimiento, pues es mi entendimiento, está determinado por mi cultura, por el tiempo que me tocó vivir, por quién conviví, y entonces mi entendimiento es eso, el mío. Dios tiene mucho más que darnos. Y dice la expresión, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Sí? Dios tiene más que darnos que nosotros que pedimos. Y que salga esa expresión o la invitación a que en la oración sea determinado por el hágase tu voluntad, porque mi voluntad es limitada, ya lo hemos platicado. Bueno, una vez con ese antecedente ahí, Dios es mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Ok, hay una historia que desea San Lucas capítulo 17, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén, ¿sí? Alguna vez vimos esa historia. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al estar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lo dejo tantito ahí. Reclama mucho contexto porque ellos están en una ley distante a la de nosotros. En Levítico 14 había una ley que decía, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiare será traído el sacerdote. O sea, había una ley que les decía que el auditor, si puedo usar esa palabra, el certificador, el sacerdote. Había lepra, el sacerdote tiene que decir, eso es lepra, ya no puedes participar con nosotros, y los aislaban, y los enviaban a leprosarios, los enviaban a otra comunidad donde no se mezclaban. El leproso no se podía acercar, había una ley para él, y si el leproso se acercaba, corría el riesgo de que lo apedrearan. Entonces, eso reclama mucho contexto. Dice ahí la expresión, cuando llegan estos leprosos de lejos, no se acerca, es de lejos. Y me llama mucho la atención también que piden misericordia, ¿sí? No piden sanidad. Si lo hicieron, no está escrito. Pero al menos aquí en la expresión, alzaron la voz cuando vieron al Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Digo, si así fuera, pues no pidieron lo que necesitaban sanidad. Su situación iba más allá de estoy enfermo, estoy enfermo. Era un distanciamiento. Una persona con lepra en el momento era una persona que ya no podía convivir con su familia, no podía estar con el pueblo, era una persona que tenía que alejarse y solamente convivir entre ellos. Y bueno, ellos no piden lo que necesitan.
Tal vez porque no se atreven a pedir lo que necesitan, tal vez porque no saben lo que necesitan o simplemente ya no tienen esperanza. Y por eso te mencionaba ahorita, aquel que es más poderoso para darnos más de lo que nosotros pedimos. Sin embargo, ellos no piden más. Hoy estás ante la posibilidad de que Dios atienda tu oración, ten misericordia, bueno, ¿y por qué? Sáname. Luego ves otros pasajes de personajes que dijeron, ¿qué quieres? Que sea yo sano. Pero ellos no sé si porque la situación que vivían los lleva a perder esperanza, a perder ánimo, pero no son específicos. ¿Qué quieren? O sea, ten misericordia. Y no es lo que necesitan, sin embargo, es lo que piden. Lo que sea es bueno. Mira, lo que sea es bueno. Lo que sea que me des es bueno. Ya lo que sea. Sí, puede hacer comida, puede hacer algún pedazo de ropa, alguna capa para cubrirme, algún pedazo de pan. Lo que sea es bueno. Por eso piden misericordia. Pero les recuerdo, dice la expresión, que Dios tiene más para darnos que nosotros que pedirle. Nuestra petición, te mencionaba ahorita, puede estar limitada por mi situación, por mi tristeza, por mi dolor, porque cuando algo me duele es, quítamelo. Pues y lo entendemos, o sea, nadie debe vivir con dolor. Sin embargo, los dolores a veces son procesos, pero ellos no, o sea, ¿qué tienes? Misericordia. Pues de pronto estás pidiendo lo equivocado. Yo no me gusta mucho el pedir misericordia, sí lo entiendo, pero he hecho reflexión acerca de la importancia de no estar en la misericordia es lo inmerecido. Y yo no quiero pensar que estamos en una relación con Dios con lo inmerecido. Me gusta pensar que somos hijos y como hijos hay una corresponsabilidad de mí hacia Él como padre, pero de Él como padre para nosotros. No lo digo para jactancia. De verdad, no es intención perder la humildad. Es nada más tratar de ubicarnos en una relación que Él invita, porque Él vino a conciliarnos para ser hijos. Y como hijo, yo no le pido misericordia, yo no le pedí misericordia a mi papá, a menos que me hubiera portado mal, ¿verdad? Si yo no me lo merecía y si yo me he portado mal, bueno, voy por misericordia. Pero si yo he hecho lo correcto, si hemos hecho lo correcto, no vas por misericordia. O sea, el viernes en la tarde la nómina no te la piden por misericordia. Un colaborador, un trabajador que vino las horas de lunes y cumplió y llegó a tiempo, no llega pidiendo misericordia, llega con confianza, patrón, ya terminé, aquí está. Vas con el proveedor, el mecánico, ya quedó, sí, ya quedó, aquí está, ¿cuánto es tanto? No hay misericordia. Pero este personaje sí, estos personajes tienen esa realidad y van por misericordia. Es lo que sea, lo que me des, cualquier situación, por migaja que sea, va a mejorar un poco mi realidad, pero no se trata de mejorar un poco la realidad. No se trata de sobrellevar el día, terminar el día como sea, pero ya más o menos lo terminamos y ahí a ver mañana cómo le hacemos, mañana enfrentaremos la necesidad otra vez y a ver qué obtenemos. No, sin embargo, es lo que están. Ellos no conocen esa expresión, o al menos no viven esa expresión. Dios es mucho más abundante de lo que tú pides o de lo que tú entiendes. Y entonces, desde esa realidad, piden lo equivocado. Misericordia. Te repito, por la necesidad, ten misericordia. Sin embargo, Él va más allá. Les dice, ir y mostrarse al sacerdote. Lo cual tiene que ver con lo cultural. Ir a mostrarse al sacerdote ya hablaba de pasar por ese proceso. El Señor Jesús, aunque no había una buena relación con los sacerdotes de la época, más bien los sacerdotes de la época no lo veían bien, sin embargo, Él no deja de cumplir la ley. Eso es muy importante, el Señor Jesús cumplió la ley. La norma de Dios, el mandamiento, voy a presentarles. El Señor Jesús cumplió con lo mandado por Dios y el mandamiento a través de Moisés era, si alguien tiene lepra, tiene que presentarse al sacerdote, independientemente que te caiga, no te caiga bien, te guste, no te disguste. Bueno, vayan y muéstrate al sacerdote. Y te repito, no vayan como nos a Jesús, a Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús sigue la regla, sigue la norma, sigue lo establecido. Y mientras iban, y esa expresión me encanta, y mientras iban, no hay una referencia que hayan sanado al instante. Maestro, ten misericordia, órale. Ya lo he mencionado, no hay sanidad. Vayan con el sacerdote. Yo cumplo con las reglas, ustedes cumplen con las reglas. Vamos a cumplir con lo mandado por Dios, vamos a cumplir con lo mandado por Dios. Y de acuerdo al momento, eso era. A veces lo condicionamos. Y yo he conocido gente que lo condiciona. Cuando Dios me haga este milagro, entonces yo va a ver cómo ahora sí. No, hombre, ahora que Él me sane, me arregle, me quite, me ponga, yo voy a dedicar mi vida a esto. Pero es que a veces no funciona así.
Yo voy a ver al sacerdote si me sanas. Después de todo, el propósito del sacerdote es, oye, ya estoy sano, porque la ley decía eso. Cuando una persona pasa por una enfermedad de lepra, oye, ya sané, seguro que ya sanaste, sí, mira, ya no tengo nada. Ve con el sacerdote para certificar. Pero el Señor Jesús los manda todavía con la necesidad, porque al menos no dice que en el momento que le dice vayan con el sacerdote, su situación es la misma. Nada ha cambiado. Siguen enfermos. Sin embargo, es ve y preséntate. Y luego dice que mientras iban, dice la expresión, ir y mostraros al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Yo he dicho, ¿y qué tal que no hubieran ido? O sea, ¿qué tal que no hubieran ido? A lo mejor, sí, ¿qué tal que no hacen caso? Y esa es la parte que a veces perdemos de vista, la importancia de la obediencia íntegra. Fue durante el camino, fue durante la obediencia a su palabra. No sé si el lugar estaba lejos, no sé si el lugar estaba cerca, solamente que sé que hizo lo que les mandó. No fue en el sitio. Vayan y muéstrense. Vayan y muéstrense. Y muéstrenle que tienes lepra. Porque cuando le dice vayan y muestren, ¿qué voy a mostrar? ¿Esto? Sí. Pues esto es lepra, sí. Ve y muéstraselo. Bueno, pues si yo voy con esto, ya sé con lo que va a pasar. Me va a decir lo que ya sé y me va a regresar y me va a aislar y me va a mantener. Sin embargo, es un tema de fe, es un tema de obediencia. Vayan y muestren su lepra. Y bueno, había un riesgo. Si llegaban con lepra, podían ser apedreados. Pero si tienes fe o interés o ambición, no sé. Simplemente es un tema de obediencia. Y fueron y se presentaron. Y el milagro ocurre, ahí está. Mientras iban fueron limpiados. Mientras iban fueron sanados. Hay otra historia que luego ven. Ya se les he platicado la otra historia. Pero sí nos deja un mensaje allí. La importancia de llevar a cabo independientemente que la realidad muestre otra cosa. La realidad mostraba lepra. O sea, la realidad mostraba lepra. Y no es el único pasaje. Con esta perspectiva ya he visto varios que son así. No hay un milagro. El milagro ocurre. A lo mejor son meses. Yo sé que hemos romantizado y nos han presentado la Biblia o los milagros como magia. Y sí creo que hay situaciones instantáneas, pero también sé que hay cosas que tienen que ver con procesos. Yo he insistido mucho, lo aprendí de Roge. Dios es un Dios de procesos. Y los procesos a veces no nos gustan. El proceso fue caminar, el proceso fue acercarse, el proceso fue ir a buscar al sacerdote, pero en el camino ocurrió. Hay cosas que van a ocurrir en el camino. Hay cosas que van a ocurrir en, ve a buscar a tu esposa, pero es que está enojado, pues ve a buscar, pues está enojado, ve a buscar a tu esposa, ve a buscar a tu hijo, está enojado, sí. Oye, ve y pon, pues sí. Y a veces no anuncia, no les dijo, vayan a ver al sacerdote y van a ser limpiados en el camino. No les dijo. Como cuando la pesca milagrosa, echa las redes y vas a ver cómo cuando eches las redes vas a sacar mucho. No les dijo. Como cuando mandó al ciego, ve al estanque. ¿A qué? Tú ve al estanque y lávate. Y en el camino, pues, no les dijo. Y eso es fe. Y a lo mejor esa es la parte más difícil de la fe. Es llevar a cabo cuando no conoces el resultado. Normalmente queremos saber ese resultado. Y si voy, sí me lo vas a dar. Y bueno, sí voy, pero si me lo vas a comprar. Pero entonces, dice la palabra de Dios que hay un final dichoso, pero no dice cuál es. Hay un final dichoso. Oye, pero ¿cuál es el final dichoso? No te lo dice. Nada más dice que va a haber dicha. Hay dicha cuando llevamos a cabo los procesos que Él nos envía a hacer. Hay dicha. Hay un final dichoso. No dice un proceso dichoso. No dice que el proceso, no, el proceso yo lo que he entendido es que a veces el proceso es valle de sombra y de muerte. Pero si tú ves el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de caos, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá alguno. Y luego dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero eso fue el final. Antes de mesas aderezadas, antes de una disposición favorable, hubo un valle de sombra y de muerte. Porque a veces la vida es eso. Y aquí están estos personajes que no saben que Dios es más abundante de lo que ellos pueden pedir. Ellos piden misericordia y va más allá de la misericordia. Se hubieran conformado con un trozo de pan para sobrellevar el día y él dice, no hay sanidad completa, pero parte de una instrucción, vayan y muéstrense al sacerdote. Ellos sabían lo que significaba. Y van, y en la obediencia reciben de parte de Dios. Hay otra historia ahí, ¿verdad? No la vemos. Pero por lo pronto nos deja una enseñanza. Mientras iban,
La solución ocurrió o llegó cuando fueron, hicieron conforme a lo que les pidió. Y eso va a pasar, eso es muy cotidiano. La respuesta va a llegar en medida que nosotros nos mantengamos haciendo lo que Él pidió que hiciéramos. Tal vez no en el instante. Te repito, yo no me hubiera gustado decirte en el instante, en el momento, porque si hay pasajes, solamente di la palabra y cuando diga la palabra va a ocurrir. Sí hay casos así, pero no todos, o no siempre. Y a lo mejor no estamos en ese momento, a lo mejor sigue tu proceso, camina con tu condición, con tu misma situación, y en el caminar vendrá la solución. Y esos son pasos de fe. Donde transitas y nada cambió. Ese primer paso nada cambió. Ese segundo paso probablemente nada cambió. No sé cuántos pasos dieron, pero creo que los primeros que dieron, su situación era la misma. Y hasta arriesgándose tal vez. Pero viene la respuesta. Y mientras iban, fueron limpiados. Mientras iba a pedir perdón, mientras yo iba, está bien eso. No es llamativo. Yo me hubiera gustado que las cosas se solucionaran antes, pero entiendo que las cosas se van a ir solucionando conforme mantengamos esos pasos de fe. Ahí se las dejo de reflexión y no solo para nuestra vida, o a lo mejor no estamos allí, pero hay quien sí está en ese proceso y quien está batallando y quien no quiere hacer lo correcto, quien quiere la garantía por adelantado, hay quien te dice págame por adelantado y entonces voy. Y no siempre es así, que yo te diga es que Dios da por adelantado. No sé, parece que no, o al menos no siempre. No lo quiero comprometer. Lo que quiero es hablar de la importancia de la fe, porque la fe agrada a Dios y la fe es la que mueve montañas. Te lo dejo ahí de reflexión.